8 de la noche con 10 minutos. Estamos ya en el recorrido procesional de esta pasada de Jesús Nazareno, justamente transitando las calles del centenario barrio Asunción. Y nos estamos dirigiendo ya a la casa de velación que está ubicada en el barrio de San Sebastián. Y tal como nosotros lo dijimos, amigos, amigas, lo prometido es deuda. Y es que para nosotros, como Izalco Piadoso TV, es muy importante dar a conocer nuestro patrimonio, dar a conocer las historias en torno al Señor y toda esta evolución que ha tenido el patrimonio tangible e intangible de los izalqueños. Por eso decimos, tenemos que educar, tenemos que contar. Sabemos, amigos, que esto es un conocimiento que debemos de compartir con todos ustedes, porque nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestro tesoro, debemos de valorizarlo, debemos de conocerlo, porque esa es también una manera de sentirnos comprometidos en luchar por la devoción y en luchar también por la difusión de este patrimonio. Así que bienvenidos a la parte histórica, que en este caso vamos a tocar con respecto a las pasadas de Jesús Nazareno de aquellos tiempos de los años 40, años 50. Lo primero que vamos a contar, amigos, amigas, es que la hermandad como tal no existía. Y eran los cofrados de aquellos tiempos del Señor quienes se encargaron de realizar las primeras pasadas desde los recintos de la mesa altar, en este caso hay que decir de la familia Calona, hacia las primeras casas de velación. Y como no había hermandad, y como no había sistema eléctrico en el pueblo, y como no existía toda esta tecnología, obviamente los orígenes de la santa tradición de Jesús Nazareno son bien, pero bien sencillos. Hay que contar que Jesús Nazareno no tenía anda. Los cofrados lo que decían es, vamos a sacar al Señor en su silla. Le llamaban silla a la pequeña anda procesional que constaba apenas de 4 brazos. Alrededor era colocado un mantel celeste con una cruz morada al frente, y esa era toda el anda procesional. El Señor no llevaba jardín. Y vamos a contar, amigos, que como en aquellos tiempos todo era bien humilde, todo era bien sencillo, los cofrados se iban a la finca y cortaban, fíjense bien, bejucos de chupamiel. Hacían unas varas para sostener aquel primer palio color amarillo muy sencillo que lamentablemente por descuido la cofradía y ahora hermandad pues no resguardó para que nos sirviera ahora como base histórica. Y decimos que eran 4 indígenas quienes se colocaban en las esquinas de la pequeña anda y llevaban en su mano los varales, digámoslo así, del palio, tal cual nosotros lo vemos ahora en las procesiones del Corpus Christi. Decir, amigos, que las pasadas no eran realizadas en horas de la noche, sino que Jesús Nazareno salía al filo de las 4 de la tarde. Iba entonces el Señor a las 4 de la tarde en esta silla, como decían los abuelitos, lo llevaban en hombros, señores de aquel tiempo, indígenas todos, y al frente siempre la alcaldía del común incorporó la figura del pitero y del tamborilero, que eran y siguen siendo de manera oficial la música del Señor. Acá vamos a recordar a un pitero de larga trayectoria dentro del común de Izalco, don Rafael Sihuachi. Él fue el primer pitero oficial que tuvo Jesús Nazareno. Tanto el pitero como el tamborilero caminaban a escasos metros de la pequeña anda y la gente, digámoslo así, la feligresía tras la pequeña anda acompañaban a Jesús. Ahora, ¿qué llevaba la gente en su mano? Flores de barbón, veranera morada y otras florcitas silvestres era lo que los izalqueños de aquellos tiempos llevaban en su mano tras el anda procesional. Si ustedes nos preguntan, amigos, ¿y qué pasaba con las marchas? Pues debemos de saber que las marchas es algo que se incorporó en Izalco a finales de los años 50, con la fuerte influencia de la Semana Santa guatemalteca. No había banda de música que acompañara las procesiones de Semana Santa, mucho menos, vamos a decir así, las humildes pasadas de Jesús Nazareno. Era grupo de guitarra que iba tras la pequeña anda y cantaban
tal cual nosotros lo vemos ahora en los viacrucis procesionales de la comunidad de Nuestra Señora de la Asunción. Más o menos así era el panorama, se cantaba música de iglesia y repetimos, el pito y el tambor iban al frente del anda de Jesús Nazareno. Claro que el desarrollo urbanístico del pueblo no era como el de ahora. Realmente, como todo mundo recuerda, el Izalco de abajo o Asunción eran solamente vereditas. No crean ustedes, amigos, que eran las calles que nosotros ahora vemos, donde incluso hay 2 carriles para el tráfico vehicular. Eran vereditas por donde el Señor era trasladado, repetimos, al filo de las 4 de la tarde y llegaba al lugar de velación. Así de sencillo era todo. Como dicen los abuelos, Jesús Nazareno era pobrecito. Y si vamos a hablar, por ejemplo, del tema de las túnicas, vamos a repetir lo que el recordado Chano Galina siempre nos contaba. Jesús tenía una túnica y con esa túnica pasaba en su mesa altar durante toda la Cuaresma y la Semana Santa. Esto de que el pueblo lo comenzó a vestir, que le empezó a ofrendar sus vestimentas, esto es algo ya de principios de los años 50, cuando comenzó ya todo esto y la hermandad pues ya había sido fundada. En otras palabras, estamos diciendo que todo lo que nosotros ahora vemos en torno a Jesús Nazareno realmente no data de 300 ni mucho menos 400 años. Estamos hablando, amigos, de mediados del siglo XX. Las cruces del Señor, todo el mundo relataba, los mayordomos de antaño, que Jesús Nazareno tenía una cruz lisa, verde, que por descuido se empezó a dañar. Y como en torno a Jesús Nazareno siempre ha habido misticismo, no faltaba la historia que nos decía que dentro de los cofrados solamente una persona le podía poner la cruz al Señor. Eso es algo que los izalqueños longevos repitieron y decían que era don Roberto Tula, el que era llamado cuando se llegaba el momento de colocarle la cruz a Jesús Nazareno. Pero decimos que lamentablemente la cruz se empezó a deteriorar porque obviamente la intemperie, más de alguna lluvia, la manipulación que se hacía, pues llegó el momento en que la cruz empezó a dañarse. Y aquí, amigos, amigas, nace otro nombre de otro gran izalqueño de grata recordación que vino a aportar al tesoro patrimonial de la cofradía de Jesús Nazareno. Vamos a decir, amigos, que fue a principios de los años 50 cuando ya prácticamente esta tradición y esta devoción de las pasadas y velaciones del Señor ya estaban bien instituidas en el pueblo, es que los mayordomos de ese tiempo mandan a contratar al carpintero, al artesano José Dolores Pinto, para que hiciera la nueva cruz de Jesús Nazareno. Y la cruz que nosotros ahora conocemos como la cruz de las pasadas del Señor, la verde, adornada con uvas moradas, fueron creación de él. Todavía muchos izalqueños recuerdan cuando él comenzó a construirla y se estrenó, y pues para el pueblo fue una algarabía porque el Señor prácticamente estaba estrenando cruz nueva. Esto repetimos en los primeros años de la década de los 50. Repetimos los datos porque también nosotros hemos insistido en esto, que son los nombres de los izalqueños que no debemos olvidar, porque estos insignes e inmemorables personajes son los que le dieron origen a gran parte de esta riqueza. Por eso nosotros hemos mencionado a Rafael Sihuachi, primer pitero de Jesús Nazareno. Hemos mencionado a Roberto Tula, quien era el encargado de ponerle la cruz al Señor, porque como decían los señores de antes, solo con él se dejaba poner. Estamos diciendo que José Dolores Pinto construye la primera cruz ya formal procesional, la que ahora para nosotros es la oficial de las pasadas. Muy interesante también anotar ahora el dato que es pero de suma importancia, y es que los varales de chupamiel con los que hemos contado que 4 tenantes indígenas llevaban en sus manos para proteger a la imagen con su palio tradicional, pues aparece la figura de don Eduardo Calvo, conocido en aquellos tiempos como don Lalo Calvo. Lalo Calvo construye la primera anda pequeña, ya más formal, que incorporó los varales para que ya no se tuvieran que llevar en las manos. Y esta anda fue la que sirvió
después ya en los años 60, 70, como el anda oficial y tradicional de las pasadas. Y esta anda tenía una característica, no tenía base giratoria. Importante también recordar que todavía en los años 70, a principios de los 80, en las pasadas, los asociados no venían revestidos a las procesiones. Eran todavía los señores de antes los que cargaban al Señor. Ya en esta anda repetimos que era manufactura de don Lalo Calvo y era gente de particular. Como decía con mucho cariño la gente de antes, eran los descalzos de Izalco, los indios del común de Izalco, los que eran los encargados de las pasadas, de las velaciones del Señor, y todavía nosotros recordamos precisamente esa estampa. Cuando el Señor es todavía muy humilde, muy descalzo, de aquellos orígenes de lo más recóndito del barrio de la Cruz Galana, del barrio de San Sebastián, que son quienes, repetimos, le dieron prácticamente la evolución a esta tradición y a esta riqueza que hoy tenemos. Por eso no nos extrañe que en algunos escritos, más de algún historiador, algún antropólogo diga el Jesús Nazareno de los indios. Sabemos nosotros que en nuestra triste historia, porque es triste desde el punto de vista antropológico, el pueblo siempre tuvo una división bien fuerte entre lo que era el mundo ladino y el mundo indígena. Pues esta imagen venerada del Señor, siempre bajo los recintos y el control de la gente más humilde, de los indios de Izalco, como nosotros decimos, era la que hoy prácticamente decimos ha venido arrastrando el culto y devoción, al punto que en nuestros días, como sabemos, amigos, Jesús Nazareno arrastra tras su paso a todos los izalqueños, no necesariamente solo a un grupo étnico en especial. Pero todavía los señores de antes recuerdan eso y dicen, Jesús era humildito, era el Jesús de los inditos, era el Jesús que no tenía grandes riquezas, era un Jesús procesionado de la manera más humilde que ustedes se puedan imaginar, amigos. Pero como también nosotros hemos contado, gracias a las pláticas con don Chano Galina, a los mayordomos José Felipe Chile, a don Chepe Elas, a don Alejandro Leme, que ellos siempre nos dijeron eso, que si bien es cierto, el culto y devoción hacia el Señor siempre fue muy humilde, el corazón devocional que ha arrastrado en este pueblo ha sido inmenso, tanto que por eso hoy nosotros decimos, sin temor a equivocarnos, que Jesús Nazareno es un fenómeno devocional, antropológico, es el rostro de la devoción de los izalqueños, y su culto y veneración ha tomado unas dimensiones que nosotros estamos muy seguros, los señores que ahora descansan en el cielo jamás imaginaron que iba a llegar a tener este culto y devoción. Así que, como siempre nosotros decimos, esperamos que estas charlas, que estas pláticas nos sirvan a todos los izalqueños para entender el origen de nuestras cosas, para entender de dónde viene todo esto y por qué ahora Jesús Nazareno goza de este tremendo arraigo y de esta fuerte devoción que arrastra, como nosotros también hemos dicho, a propios y extraños. Repitiendo la clase de este día, entonces, decir que la primera anda de Jesús Nazareno, ya de los años 30, se llamaba la silla del Señor, que era adornada con un mantel celeste y se le ponía una cruz morada al frente, que el palio no tenía los varales metálicos incorporados al anda como ahora, que eran 4 indígenas que llevaban en su mano material de chupamiel y era con el que ellos sostenían el palio, el único que tenía el Señor, y así era como era procesionado a las 4 de la tarde. Decíamos que como no había la tecnología de ahora, tampoco existían las marchas fúnebres. Las marchas fúnebres aparecen, insistimos en nuestro resumen, ya a finales de los años 50. Ahí es cuando se empiezan a incorporar las primeras bandas musicales. Realmente decimos, todo esto es un origen muy, pero muy humilde, muy sencillo, y también a eso se debió, amigos, ustedes que están pendientes de nuestras publicaciones, de la incorporación de la flor del barbón, porque la flor del barbón prácticamente era la flor oficial del Señor, la veranera, y otras florcitas silvestres con las cuales el pueblo lo visitaba en los recintos de sus mesas altares respectivas, y todavía en los años 50 y 60, cuando ya estaba el templo de Jesús Nazareno, que como hemos contado la historia, años 62, años 63 del siglo pasado, pues el templo fue erigido. Para todas las nuevas generaciones esperamos que este video sirva como educación, sirva como
el entendimiento de nuestra historia y saber de dónde viene este culto y esta devoción tan, pero tan decenaria hacia Jesús Nazareno. De esta manera hemos llegado al final de este avance. Hemos contado un poquito de la historia, hemos recordado a José Dolores Pinto, hemos recordado a Felipe Pilía, hemos recordado a don Chepe Elas, hemos recordado a don Alejandro Leme y obviamente a don Chano Galina, quien en gran parte pues escribiera todo esto que ahora pues nosotros narramos. Siga pendiente de nuestra señal porque más adelante volvemos con más de este recorrido procesional en este sábado de la tercera semana de Cuaresma. Recuerde que somos Izalco Piadoso TV, donde nos une la tradición y la devoción.